Bienvenidos a Electrotecnia. Una vez que ya hemos pasado lo que son circuitos series de condensadores y circuitos paralelos de condensadores, donde hemos visto las propiedades de cada uno de los circuitos, ahora entramos ya a lo que son circuitos mixtos de condensadores. Obviamente tenemos aquí dos problemas, vamos a proceder a trabajar cada uno de ellos. El primero solo me pide lo que es hallar la capacidad total y en el segundo ya me pide 4 parámetros o más parámetros a analizar, ya que tenemos ahí una fuente de 20 voltios. Entonces paso a la mesa de trabajo para comenzar el desarrollo. Primer problema me dice calcular la capacidad total, en este caso me pide que yo transforme todos estos condensadores en un único condensador, que va a ser el condensador que tiene una capacidad total. Entonces, así como resolvíamos nosotros circuitos resistivos, donde teníamos un sistema mixto, usted lo que tenía que hallar en este caso, obviamente, era la famosa R equivalente. ¿Se acuerda? Que todo esto usted lo llevaba a una sola resistencia, que era la R equivalente. Pues acá es muy parecido, pero vamos a llamarle la capacidad total, porque obviamente los condensadores se mide su capacidad en faradios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos trabajando. Primero vamos a resolver el paralelo que está aquí. Si recordamos, primero voy a redibujar. Esto me va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener un condensador, vamos a llamarle CA, vamos a ponerle un nombre, CA, y va a quedar en serie con el condensador C3, porque ojo, vamos a resolver el paralelo. Esto va a quedarme en CA. C3 ya sé que vale 10 microfaradios. Ahora la pregunta, ¿cuánto valdrá CA? Bueno, CA resulta que es el paralelo entre C1 y C2. Y si recuerdo, la fórmula del paralelo de condensadores me decía que era la suma de los condensadores. Entonces, CA vale 6 microfaradios más 4 microfaradios. ¿Cuánto valdrá CA en esta primera parte del ejercicio? Correcto. Tenemos que el condensador CA vale 10 microfaradios, porque son 6 microfaradios más 4 microfaradios. Entonces CA equivale a 10 microfaradios. Y ahora nos quedó un circuito serie. Este circuito serie ya nos va a dar finalmente nuestra capacidad total. Y esto viene dado por la serie de CA con C3. Y si recuerdo la fórmula, bueno, voy a escribir una de las fórmulas, era CA por C3 dividido para CA más C3. Otra forma de calcular esto sería 1 sobre CA más 1 sobre C3. Cualquiera de las dos es equivalente. Entonces voy a reemplazar en la primera de ellas. La capacidad total es igual a 10 microfaradios por 10 microfaradios dividido para 10 más 10. ¿Cuánto vale o a cuánto equivale nuestra capacidad total en este primer ejercicio? Tenemos entonces en el numerador 100 microfaradios, 10 por 10, y en el denominador 20 microfaradios. Al dividir, obtenemos 5 microfaradios. Por ende, este circuito mixto equivale a un solo condensador de 5 microfaradios. Ese es el problema número 1. Ahora, el problema número 2 ya nos plantea más interrogantes y me dice lo siguiente. Bueno, en el acoplamiento de condensadores de la figura, esto que está acá, calcular capacidad equivalente de los condensadores C1 y C2 en serie. Entonces me pide hallar la capacidad de esta serie. Vamos a ir haciendo paso por paso. Punto A. Capacidad de la serie. Voy a llamarle CX. CX va a ser igual a ¿qué cosa? Al circuito de C1 en serie con C2. Y ahora, si recuerdo la fórmula, CX a qué sería igual, la vimos arriba, sería C1 por C2 más C1 más C2. Y esto sería igual a C1, que vale 12 microfaradios, por 6 microfaradios, dividido para 12 microfaradios, más 6 microfaradios. Algo importante, he colocado directo los valores porque todo tiene el mismo submúltiplo, que es microfaradios. Recuerde, si por ejemplo aquí yo tuviera 6 picofaradios, no puedo aplicar directamente la fórmula. ¿Qué hay que hacer? Hay que llevar todo a micro
o todo a picofaradio. Eso sí, importante siempre recalcarlo y recordarlo. Ahora, ¿cuánto nos da entonces el resultado de ese sistema serie? ¿Cuánto vale mi capacidad CX, que es la capacidad de la serie? Perfecto, me dicen que tenemos 4 microfaradios. Ahí tenemos el punto A. Vamos ahora a dividir para seguir trabajando. Vamos a colocar aquí una línea divisoria y seguimos con el punto B. ¿Qué me dice el punto B? ¿Cuál es la capacidad total o equivalente del circuito? Bueno, voy a redibujar el circuito solo de condensadores. Bueno, coloco la fuente. Tengo aquí 20 voltios. Y aquí me quedó arriba, ojo, CX en paralelo con C3. Observe que ya redibujé CX, porque eso ya lo hallamos. Y abajo me queda C3. C3 vale 10 microfaradios. Entonces, lo que me pide en el punto B es la capacidad total, o sea, transformar este paralelo de CX y C3 en un solo condensador. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos la fórmula. Bueno, primero aquí voy a llamarle capacidad total. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? A CX más C3, porque esta era la fórmula del paralelo de condensadores. Recuerde, reemplazamos valores. CX, ¿cuánto valía? 4 microfaradios. Y C3, 10 microfaradios. Pues, ¿cuánto será nuestra capacidad total en este sistema? Tenemos que la capacidad total en este punto B equivale a 14 microfaradios. Entonces, podemos redibujar el sistema como una fuente de 20 voltios que se va a conectar a un solo condensador que vale, ¿cuánto? En este caso, 14 microfaradios. Veamos qué nos pide ahora el punto C. Coloquemos la división nuevamente para seguir trabajando. Ahora, punto C. ¿Cuál es la carga total? Ojo, la carga total. Recordemos, y esto lo voy a usar con este gráfico. Si ya tengo el voltaje y tengo la capacidad total, puedo hallar aquí la carga total. ¿Cómo? Recordemos, punto C. La fórmula me decía, capacidad es igual a carga sobre voltaje. Yo quiero despejar carga. Voltaje lo paso arriba a multiplicar y me queda que carga Q es igual a voltaje por capacidad. Y aquí tenemos el voltaje de la fuente, 20 voltios. Por la capacidad, no se olvide, la capacidad la escribe usted siempre en faradios. No va a poner 14. Sería 14 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto será la carga total de este sistema? Tenemos, si dejamos la misma base, 10 a la menos 6, tenemos 280 por 10 a la menos 6 coulombios. Ahora, si quiero transformar rápidamente, yo puedo decir que 10 a la menos 6 equivale a micro. Entonces, la carga total es igual a 280 microcoulombios. Cualquiera de las dos es la misma respuesta. Las dos son válidas. Ahí tenemos el punto C. Dividimos ahí el punto C, tenemos ya la carga total. Y ahora el punto D nos pide carga del condensador C3. Carga del condensador C3. Vamos a hacer un poquito más amplio el problema y vamos a encontrar la carga en todos los condensadores. Vamos a calcular la carga en todos los condensadores. Vamos a ampliar el problema. Entonces, punto D. Como punto D vamos a poner nosotros hallar la carga. Vamos a poner aquí, hallar la carga Q1, Q2 y Q3. ¿Qué quiere decir? Condensador 1, condensador 2 y condensador 3. Hallemos la carga en todo. Entonces, ¿de dónde arranco? Bueno, arranco de este ejercicio, de este punto B. Tengo como principio 20 voltios y mi condensador con una capacidad total de 14 microfaradios. Me dice que la carga total es 280 microcoulombios. De aquí arranco. Si yo analizo de dónde saqué esta capacidad total, yo me acuerdo que esto era algo así. Había un paralelo entre CX
y un paralelo entre C3, según los puntos anteriores. Revisemos. Efectivamente, aquí está punto B, Cx y C3. C3 vale 10 microfaradios y Cx, vamos a ver cuánto valía, 4 microfaradios. Entonces aquí tenemos 4 microfaradios. Esto obviamente se va a conectar a una fuente, pero por ahora sabemos que la fuente está en paralelo. Un segundo, por favor. Ahí arriba, aquí se me borró C2 y C3. Listo. Aquí tenemos una fuente de 20 voltios, que va a estar obviamente el voltaje en paralelo. Ahora, ¿por qué hago el análisis de dónde sale este condensador o esta capacidad total? Porque si viene de un paralelo, ¿qué me decía la propiedad? Una de las propiedades, la carga total debe ser igual a la suma de estas dos cargas. En otras palabras, sería la suma de la carga X más la carga 3. Porque recuerde que la carga 3 es del condensador C3. Entonces, calculemos estas dos cargas. ¿Cómo? Con la misma formulación anterior, que nos decía que carga es igual a voltaje por capacidad. En este caso, primero, carga X va a ser igual al voltaje, que es el mismo porque es paralelo, por la capacidad X, que sí la tengo. Entonces, la carga X es igual a los 20 voltios por, busquemos la capacidad X, ¿cuánto valía? Capacidad X, 4 microfaradios, correcto. Entonces tenemos acá por 4 por 10 a la menos 6. Recuerde, esto está en faradios. Ahora sí, ¿cuánto valdrá nuestra carga X? De la misma forma, podemos ir calculando la carga 3. Es el mismo voltaje porque es paralelo multiplicado por la capacidad 3. En otras palabras, tenemos 20 voltios, que es el mismo voltaje por paralelo, por la capacidad 3, que son los 10 microfaradios. 10 por 10 a la menos 6. Nuevamente, no se olvide, esto está en faradios. La fórmula la debe de usar usted en faradios. Entonces, de aquí vamos a hallar la carga X y la carga 3. ¿Cuánto será cada una de esas cargas? Como carga X tenemos 80 microcoulombios y como carga 3 tenemos 200 microcoulombios. Y si nos damos cuenta, efectivamente, 80 más 200, obtenemos nuestra carga total, que son 280 microcoulombios. Entonces tenemos ahí que se cumple la propiedad que en el paralelo la carga total es la suma de las cargas. Hemos hallado ya, ojo, la carga 3. Pero ahora nos falta hallar, ¿qué cosa? La carga 1 y la carga 2. ¿De dónde venía eso? Bueno, eso sale de aquí, de C3. ¿C3 de dónde sale? Bueno, yo recuerdo que esto venía de una serie de C1 y C2. Entonces vamos a hallar aquí carga 1, carga 2. Y la pregunta sería, ¿cuánto es o a cuánto equivale la carga 1 y la carga 2? Eso lo podemos rápidamente calcular o ni siquiera calcular, deducir con las propiedades. ¿Recuerda usted las propiedades? En la serie nos decía que las cargas son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si esta serie se transforma en Cx y esta carga es X vale 80 microcoulombios, pues resulta que Q1 también vale 80 microcoulombios y Q2 también vale 80 microcoulombios. ¿Por qué? Porque la propiedad me dice que en la serie las cargas son iguales. Las cargas son iguales. Entonces hemos hallado, y voy a escribirlo acá, tenemos que la carga 1 equivale a 80 microcoulombios, carga en coulombios, no se olvide. Carga 2, 80 microcoulombios. Y carga 3, 200 microcoulombios. Y ahí tenemos las cargas en cada uno de los componentes. Recordando que mi circuito era una fuente
que se conectaba a una serie y luego esta serie a su vez se conectaba a un paralelo. Y aquí tenía C1, C2 y C3, 20 voltios de la fuente. Esto sería entonces el proceso para poder calcular todos los datos y parámetros que nos planteaba este problema número 2 de la diapositiva. Una vez que hemos ya encontrado más que la carga del C3, hemos hallado incluso la carga 2 y la carga 1, hemos hallado prácticamente todos los datos de este problema número 2. Vamos a presentar el tercer problema, donde tenemos 6 condensadores y nos dice lo siguiente. Bueno, 6 condensadores idénticos. Ojo, idénticos quiere decir de que cada uno es de 60 microfaradios. Ojo, 60 microfaradios a 250 voltios. 60 microfaradios a 250 voltios. Y 60 microfaradios a 250 voltios. Y aquí importante, profe, ¿por qué le pone un voltaje al condensador? Porque este es el voltaje máximo que puede soportar el condensador. Los condensadores tienen un voltaje máximo. Del otro lado será lo mismo, ¿no? 60 con voltaje de 250. ¿Y qué nos pide? Bueno, veamos. Primero, calcular la capacidad de cada rama. ¿Qué significa eso? Que usted va a convertir este circuito en algo como esto. Una capacidad para la rama 1 y una capacidad para la rama 2. O sea, resolver los 3 condensadores en cada rama. Esto a su vez conectado a la fuente de voltaje. Ahí. Luego, ¿qué le dice? ¿Cuál es la capacidad total? Quiere decir que este último paralelo usted lo va a transformar en un solo condensador. Este será su capacidad total conectado igualmente a su fuente de voltaje. Punto 3. ¿Cuál es el voltaje máximo a lo que se puede conectar el circuito? Y aquí, importante, ¿cómo es esto del voltaje máximo? Bueno, para el voltaje máximo es el voltaje aquí, en la fuente. Y hace un momento acabo de decir que los condensadores tienen un voltaje máximo y está justamente aquí. Entonces, con esos valores, calcule cuál cree usted que sería este voltaje máximo permitido en esta fuente. Y luego le dice, carga de cada condensador, o sea, calcular la carga, recuerde, carga Q en coulombios, de cada condensador, o sea, de los 6, si aquí conectamos una fuente de voltaje de 500 voltios. Ese sería el problema propuesto para resolver en casa. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.